Hola, ¿cómo están todos y todas? Les doy la bienvenida a esta última parte de Arquitectura 2A. Como ya hemos planteado, vamos a trabajar sobre la vivienda agrupada en esta segunda etapa del año. El hombre tiene dos maneras de habitar colectivamente. Una es habitar la ciudad en todos sus aspectos públicos, en sus espacios públicos, en sus calles, en sus plazas, en sus instituciones. Y la otra posibilidad del hábitat colectivo es la vivienda. En eso nos vamos este año a centrar fundamentalmente en la vivienda agrupada. Siempre comienzo mostrándoles esta imagen de la ciudad de Masole en Irán y que es llamativa porque justamente la vivienda colectiva, el habitar colectivo, propone ciertos aspectos de compartir. En este caso, la ciudad no solamente comparte la situación de la topografía, la situación de cómo están ubicadas sus viviendas, sino que comparte los espacios públicos. Los techos son calles, son plazas, y las circulaciones se involucran entre el habitar y las situaciones públicas. Es interesantísimo y motivo de estudio la ciudad de Masoulé y tiene ese aspecto tan significativo. Esto es otra particularidad del habitar colectivo, que es la Villa 31 en Buenos Aires, pero digamos de cómo a través de una situación absolutamente precaria, de trabajar con lo que hay, de trabajar a veces con cuestiones de hacinamiento, con diferentes aberturas, pero sin embargo siempre hay cuestiones que se comparten, como son las estructuras, las losas, las situaciones laterales, la idea de cómo vivo yo la calle. Si se fijan en esta foto, la cantidad de personas que hay, sobre todo en el uso del espacio público, y también la estructura, de cómo esta estructura se va solapando unas a otras y van haciendo un conglomerado de situaciones colectivas, de situaciones conjuntas. Esta es otra situación de la misma villa, donde hay cuestiones compartidas que son incluso absolutamente eh, realizadas de manera espontánea, diría, pero en donde la situación de planta baja, la situación de calle se comparte, empieza a haber un equipamiento hasta espontáneo de los comercios y se comparte el sistema de circulación vertical, eh, y empieza entonces sí a dar lugar como al habitar colectivo espontáneo. Eh, Esta es otra situación de vivienda agrupada, son 5 viviendas en hilera del arquitecto Peter Oud, y lo interesante de aquí, aparte de generarles a ustedes el hábito de estudiar, el hábito de buscar bibliografía, de buscar ejemplos y de estudiar a fondo toda la arquitectura, sobre todo la arquitectura que nos ha propuesto la historia, como en este caso, ¿no? Estas son viviendas de 1927, viviendas alineadas, comparten como una misma estructura. Estas viviendas no serían como, son partes de una exposición que se hizo en Stuttgart, pero no serían posibles en una parcialidad, sean íntegras en un todo. Y tienen, bueno, diferentes particularidades de cómo se ingresan a través de patios, de cómo esos patios se vinculan en los espacios interiores, de cómo la planta se resuelve, en qué lugar están ubicados los servicios, en qué lugar están ubicadas las escaleras, de cómo miran y cómo se iluminan esas escaleras, y cómo esta repetición se da de una manera equitativa e igualitaria.
Esta es otra situación de las casas patio de Mies van der Rohe, emblemáticas viviendas proyectadas por el arquitecto alemán, en donde, si ustedes se fijan, lo que se comparte es primero la idea colectiva de dividir de manera diferente los lotes, de manera diferente, y otorgarle a cada una de las viviendas un espacio, una diferenciación por donde se ingresa, no se ingresen por los mismos lugares, pero hay como una situación común que son las divisiones a través de los muros. Y esos muros van generando múltiples y diferentes situaciones espaciales, vivenciales y también de vinculación con los espacios exteriores. Por otra parte, estas son viviendas un poco más recientes del arquitecto Souto de Mouras, en Matosinhos, donde Sisa hace sus piscinas y hace la Casa del Té. Es una ciudad emblemática en ese aspecto, pero también vuelve a repartir en un lote que en cierta manera es un trapecio, pero hace un ordenamiento absoluto, igual, produciendo acá como relaciones conjuntas de pensar de que primero se otorga a todas las viviendas del mismo lote. Por otro lado, todas las viviendas tienen las situaciones de estar dando a los patios de atrás. Si ustedes ven cómo se puede ver digamos, la granulometría de la planta dando al patio posterior mucho más abierta, y las situaciones de dormitorio más vinculadas al espacio de adelante. Es decir, esto genera también una situación de ingreso muy particularizada. Es un ejemplo interesantísimo para analizar. Se los propongo como una cuestión inicial y para crear el hábito de ir buscando cuáles son los ejemplos emblemáticos. Nosotros este año vamos a trabajar en Barrio Observatorio, en la ciudad de Córdoba. Como ustedes saben, el Barrio Observatorio, Córdoba tiene una gran depresión, es un pozo en donde se han generado barrancas alrededor de Córdoba, hay una situación topográfica importante, y eso ha dado lugar en algún momento a que en la presidencia de Sarmiento se empezara a pensar que el observatorio se podía eh, acentuar o ubicar en Córdoba. Esto da lugar prácticamente al barrio. El punto rojo que estamos observando es el lugar donde se ubica el observatorio. Esta es una imagen satelital donde por un lado encontramos el punto del observatorio, la cañada, la ciudad universitaria. La misma empieza a pertenecer a todo un sistema de verde y tiene una particularidad que al estar ubicado exactamente en los puntos cardinales, su planta tiene una rotación que hace que toda la estructura que tiene alrededor empiece a formar algunas situaciones de irregularidad, de diagonalizaciones, de espacios abiertos, de espacios que no han sido completados, y eso genera una de las cuestiones más importantes y más interesantes que tiene este barrio. Estas son la de arriba, bueno, un grabado de cómo justamente el observatorio propone un mirador, un gran mirador hacia la ciudad, en ese caso ahí a la ciudad prácticamente jesuítica, donde se ven sus iglesias y sus principales puntos de importancia histórica. Y la de abajo es una foto muchísimo más actual,
donde se puede ver también cómo este balcón va generando este sistema de visuales que empieza a dar hacia todos los puntos cardinales y hace todavía del barrio algo de mucho más interés. Por otro lado, es un barrio que se va consolidando muy de a poco, se ha diversificado mucho, se ha construido en distintas etapas históricas y eso es como un buen argumento para poder trabajar allí. Por otro lado, este es el edificio del observatorio, tiene en su interior un parque. En este momento la universidad está trabajando sobre el proyecto de un parque cerrado. Nosotros vamos a tener la posibilidad de que nos comenten el proyecto y que podamos entender entonces cuáles son los criterios de que este barrio tan particular puede tener acceso a un lugar, a un sistema verde, y por otro lado, en sus laterales, en sus condiciones de borde, empieza a tener también relaciones de los lotes con este sistema y esta geometría que propone el mismo edificio, el mismo lote del observatorio. Los análisis de ejemplos se van a estudiar como en los puntos que ya habíamos tratado. Es decir, vamos a analizar todos los ejemplos que les estamos proporcionando a través del contexto, a través del programa y la habitabilidad, la materialidad y la estructura, a través del proceso de síntesis que cada uno de estos ejemplos tiene y también de la representación de cómo estos ejemplos se van mostrando en función de cada caso. Cuando hablamos de contexto, no hablamos solamente de un contexto inmediato del lote y lo que pasa a su alrededor, sino que hablamos de una serie de variables, del contexto físico, del económico, del político, del inmediato, del mediato, del lejano, de los paisajes. Es decir, muchas veces tiene que ver su geografía, las relaciones mucho más lejanas de visuales, de relaciones. También tiene que ver el contexto económico, por qué se realizan ciertos equipamientos o ciertos conjuntos o viviendas agrupadas en algunos momentos, ya sea por situaciones de crédito, situaciones políticas que favorecen justamente la construcción de vivienda o la posibilidad de acceder a una vivienda. Entonces el contexto está verificado y está relacionado en cuestiones mucho más abarcativas y generales. Para hablar de contexto, hemos elegido algunos ejemplos. Este nos parece que es interesantísimo, viendo de cómo un edificio o un conjunto de viviendas puede llegar a componerse adentro de una estructura urbana. En este caso es una obra de Herzog y de Mérun en París. Si ustedes pueden ver, las placas rojas son las intervenciones. Está en una manzana tradicional de París, de 5 pisos de altura, 5 o 6 pisos de altura, en donde estos arquitectos lo que empiezan a hacer primero es una intervención que asimila la altura, por otro lado en un estricto código, pero que de ninguna manera asimila la condición formal ni estilística de la propuesta. Entonces eso es lo que lo hace sumamente interesante. Toman las alturas de las plantas bajas, las alturas de ciertos niveles, las pequeñas inflexiones que tiene la manzana, porque no es una manzana absolutamente regular, lo que van proponiendo entonces una arquitectura muy relevante, muy simple, muy actual, pero que va tomando el contexto y el paisaje de una manera absolutamente diferente a la que se produce en las manzanas tradicionales. Cuando se analiza la planta, ustedes podrán ver que hay como
diferentes cuestiones que se asimila esta idea del edificio por delante, donde toma exactamente las relaciones vecinas, prácticamente está diseñado en función de las relaciones vecinas, en función de los patios vecinos y de las relaciones interiores que esto produce, llegando hasta producir como ciertas geometrías, ciertos cambios de no ser rectangulares, sino ser edificios cónicos en función de lo que propone el contexto. En la tira más baja, en la tira interior, también propone un retiro de la medianera, pero a su vez algunos elementos de menor escala que toman perfectamente la composición de los patios exteriores del edificio, produciendo así un ensamble, diría, casi perfecto de las situaciones urbanas y de las situaciones de contexto. Otra cosa interesante, que no solamente se ve el contexto en su geometría, sino que todas estas situaciones de medianeras, de paisaje que ya propuesto, de paisaje exterior, son valorizadas, son dejadas como están, son dejadas prácticamente sin ningún tipo de ornamento, de pintura, ni de maquillaje, sino por el contrario, nos van contando una historia que tiene que ver con la memoria tal vez de la manzana, con la memoria de las ciudades, y que va como aportando esa historicidad a la propuesta de estos grandes arquitectos. Este es un ejemplo argentino que está en Buenos Aires y que nosotros se los damos para que ustedes lo puedan analizar. Lo analizamos desde distintos lugares del contexto, ¿no? Primero, esto está en un pasaje en donde ya hay, bueno, son edificios preexistentes, entonces la propuesta toma justamente estos como alturas de los edificios existentes a través de una piel inicial y va proponiendo así un único acceso. Como ven en la fotografía de la derecha, el acceso en realidad ingresa a un espacio que es un espacio exterior, un espacio común de las dos viviendas planteadas, más un local, y eso es lo que lo hace sumamente interesante, ¿no? Esta idea como de transicionar desde la calle a este exterior y después recién subir y pasar a un interior. Tiene otra condición realmente importante, que es la de pensar de que el espacio superior es el más interesante para la vida, para las relaciones del día, para poder allí comer, para poder allí cocinar. Entonces invierte las relaciones de la planta, haciendo que se suba a un hall, que de ese hall se puede pasar a los dormitorios, pero que a su vez se siga subiendo y poder llegar a la planta, digamos, noble, a la planta superior, dando por sentado que no siempre la planta baja es la planta donde debe estar la parte diurna, sino aquí se confirma todo lo contrario. Por otro lado, ya lo vamos a ver, tiene un orden muy establecido de lo que son los sistemas de movimiento, de las relaciones en el lote, de qué manera se dejan los espacios vacíos, y eso lo hace sumamente interesante. Esta es otra vivienda de mucho interés, porque parte, como es, hablando ahora del contexto, es una placa que se desmaterializa, en donde abajo van estando los lugares más privados y arriba los lugares más públicos, llegando fundamentalmente a tener en estos lugares más públicos, más vacíos, los lugares de observación del paisaje. Es decir, acá nuevamente, como veíamos en las viviendas de Afra,
hay como un cambio de entender la tipología, de pasar a situaciones mucho más nocturnas, más privadas, abajo, y de desmaterializar la vivienda a través de solamente dejar sus losas, pero sí recuperar los paisajes que son lejanos, o sea, salen absolutamente de la línea del lote. Entonces eso es lo interesante cuando uno está viendo el contexto, no pensar solamente en las líneas del terreno, sino por el contrario, irse mucho más allá, ir a ver cuáles son sus visuales, cuáles son sus relaciones, cómo es la topografía del terreno y sobre todo también cuáles son sus orientaciones, o por ahí hay cuestiones que son desagradables y que deben ser contenidas porque tal vez eso hace que el edificio se muestre o no hacia ciertos lugares. Bueno, aquí lo vemos con mayor importancia, cuál es esto que les decíamos, de llegar a una terraza absolutamente descargada de actividades, pero de aventanamientos, pero poder así recuperar absolutamente todo el paisaje. Bueno, hablando de contexto, esto también son las microviviendas Somga en Corea del Sur. Lo interesante es el gráfico de arriba, donde la planta baja se plantea absolutamente libre en una situación de acceso solamente y las viviendas están en un lugar superior. O sea, todo edificio, como hemos visto en las viviendas de Afra anteriormente, siempre tiene alguna relación con los contextos, ya sea relaciones muy fáciles de detectar, como esta, donde la planta libre está levantada y donde el beneficio de pasar por su planta es el beneficio de la ciudad, es un beneficio público, pero también hay otras que pueden ser donde se considera tal vez el espacio lejano y el beneficio y el contexto se puede verificar en otros aspectos. Estas viviendas, la planta, como ven, el primer nivel es una estructura prácticamente abierta, y después estas microviviendas que también van siendo lugares muy pequeños de relación, estas como diferencias que hay entre cada una de estas cajas habitables permite ver el contexto, ver el espacio, poder tener espacios vacíos, espacios que miran mucho más allá de que si esto fuera una situación absolutamente cerrada. Estos son otros departamentos que nosotros le hemos planteado. Cuando hablamos de programa y habitabilidad, tiene que ver obviamente con todas estas situaciones del habitar colectivo y del habitar individual. Volvemos a las viviendas Songa y volvemos a entender acá en la foto de la derecha que hay sistemas que son públicos, que son lugares de estar, de trabajo, de sociabilización, que tienen que ver con lo público, con lo colectivo, y después estas son viviendas mínimas en donde se pueden prácticamente resolver todas las funciones en un espacio sumamente mínimo, tienen cocinas mínimas y la cama se despliega viendo como tal cual como en la foto de la derecha abajo, donde hay como una serie de pliegues en el lugar habitable que permite la ocupación de distintas formas. Volviendo a las viviendas de Afra y entendiendo entonces cómo ya el contexto es interesante, esta primera visión del contexto, el habitar, la habitabilidad, las relaciones empiezan a darse a través de un sistema de movimiento clarísimo, que es una escalera que llega a un hall y de allí se distribuye a sus
planta superior, donde están los estares y las cocinas. Esto perfectamente agrupado a través de los sistemas sanitarios, de los sistemas incluso de ventilación, ubicados en su medianera. Pero por otro lado, no todo se resuelve en planta, sino que esa misma organización tiene que ver con cómo un espacio mínimo recupera justamente vacío y relaciones sobre el vacío. Ustedes pueden ver la foto de arriba, cuáles son las relaciones de la vivienda con la ciudad y dónde han ubicado la terraza. En la foto del medio es esa apertura que tiene lateral a un pequeño, ni siquiera patio, sino un pequeño corte del terreno, permite de cómo un espacio mínimo se pueda integrar a un espacio exterior y producir ahí un lugar de vida mucho más interesante. O en la de abajo, donde ese mismo espacio se visualiza hacia el patio de fondo. Este es otro ejemplo que se lo hemos propuesto y que tiene que ver con viviendas económicas, hecho por Undurraga Deves en Santiago de Chile. Son viviendas sumamente ajustadas, con mampostería de bloque, tienen losas de hormigón y tienen unos sistemas de tratamiento de las pieles muy interesantes. Y se trata de una vivienda absolutamente mínima para clases populares, donde no sobra nada, ¿sí? Las viviendas se complementan con un sistema exterior de relaciones muy claras en cuanto a los espacios públicos y un sistema que separa los cubos estos y que en realidad propone un lavadero y un dormitorio más anexado. Si ustedes ven, el lavadero da al exterior o se ingresa por el dormitorio permite poner camas en tira, pero al estar abajo desvinculado del dormitorio de arriba, permite también las posibilidades de tener familias agrupadas, anexadas, o familias que están divididas, o por ahí hijos que vuelven y que se casan o que viven en esta situación de compartir con sus padres. Entonces, esto es lo que lo hace flexible e interesante, siempre pensando de que es un espacio mínimo. Volviendo a la vivienda de Herzog y de Merún, aquí hay 3 propuestas funcionales, una a partir de los departamentos que tienen 3 niveles, en donde hay toda una situación de piel continua y donde se permite, son viviendas de 2 y de 3 dormitorios y a veces 4 dormitorios, entonces permiten como otro tipo de apropiación. Y después este sistema en vertical, que tiene que ver también, como habíamos hablado antes, con el contexto y con la trama, en donde hay ya ahí la propuesta de viviendas mínimas, más armadas, digamos, en relación a un apilamiento, pero donde se puede ver también una concentración de servicios en las partes centrales y una concentración de servicios en las cajas que están en las viviendas de pequeña altura. Bueno, estas son las maneras también de habitar que propone la vivienda, esta idea de doble piel. Por último, vamos a hablar de la materialidad y la estructura. O sea, proponemos que ustedes piensen en el colado, en el ensamble y en el apilado. Colado a través de sistemas como pueden ser el hormigón visto,
el ensamble a través de estos elementos prefabricados o elementos metálicos que se van ensamblando, y el apilado como pueden ser los tipos de mampuestos de ladrillo o ladrillos cerámicos o de bloques, que también los están viendo en las materias tecnológicas. Por supuesto que todos estos elementos se pueden componer, no es necesario que uno los piense como una sola manera de construir, sino que se pueden componer y tener apilado y ensamble o colado y apilado, o sea, hay ciertas maneras de poder componerlos. Acá este es otro ejemplo que les hemos mostrado. Estas son unas viviendas prefabricadas en Portugal. Es muy interesante este proyecto porque tiene un sistema inicial de un piso, de 2 pisos, en donde están resueltos las cocheras y los sistemas comerciales, y después estas cajas apiladas, prefabricadas, que van siendo como ubicadas en los elementos superiores de la propuesta. Este es el corte que les hablaba, como es esta pieza apilada, prefabricada, y después por abajo, incluso incorporada dentro de la topografía, como es esta caja de hormigón que se incorpora en el suelo. Este gráfico es muy interesante porque habla justamente de cuándo empezar con la materialidad. O sea, esto es una de las cuestiones que tienen que analizar ustedes, en qué momento se inicia, ¿no? Con la materia, con la estructura. Acá nos damos cuenta de que es una cuestión inicial. Se está pensando en el proyecto, se está pensando en la formalización del proyecto, se está pensando en un detalle técnico que permite hacer viable y posible el espacio y el proyecto. Es tal vez una de las formas más demostrativas de organizar y de pensar el proyecto de arquitectura y de cómo ustedes cómo van a mirar estos ejemplos que nosotros les hemos proporcionado. Aquí está una posible organización en la parte central, de pensar de que hay un sistema que es regular y que agarra todas estas cajas que van como separadas en la parte de arriba, pero que hay una geometría que la soporta y a su vez hay una estructura que la soporta. Bueno, aquí ya de cómo se llega al proyecto, de cómo hay una estructura, hay unos cuerpos que soportan la estructura, hay 2 muros claros que después se transforman en una repetición de muros, y posteriormente, a partir de llegar a una plaza, porque tiene dos escaleras laterales que llegan a un sistema de plazas, se permiten estas cajas prefabricadas que son las que van a dar lugar a la vivienda. Ya hablando de las viviendas RUCA de Undurraga y Leves, cómo partir de esta tecnología de elementos portantes, son 2 muros portantes, justamente hay diría una búsqueda por dejar libres las cajas, por eso el módulo que separa cada una de las cajas tiene una sola altura y a su vez está un poco rehundido para poder materializar estas cajas, a su vez por el sistema sísmico que tiene Chile, tiene estas diagonales que se hacen visibles como detalle, como relación. Entonces aparecen este tipo de resolución, un detalle como poste de madera, pero a su vez como un anclaje para la solución sísmica de la propuesta. Aquí hay otro inicio de materialidad en los dúplex Las Bóvedas de Luque, en Paraguay. Es del grupo menos igual a más por menos.
Es muy interesante la propuesta y si ustedes ven, prácticamente está absolutamente hecha de ladrillo cerámico, de ladrillo hueco y también del ladrillo común, en donde se van proponiendo distintas cuestiones que tienen que ver con las situaciones estructurales, como por ejemplo la bóveda, de cómo la bóveda está puesto el ladrillo plano, de cómo las relaciones interiores de la propuesta no tapa la bóveda, sino que por el contrario la resalta, las situaciones hasta de iluminación, la carpintería que da al exterior de las bóvedas es un vidrio sin ningún marco, entonces eso permite que haya continuidad de las bóvedas. Las relaciones interiores también se dan a partir del ladrillo visto. Y por otro lado, si ustedes analizan la planta del edificio, es sumamente clara en cuáles son los elementos portantes, cuáles son los elementos de relación entre las partes. Aquí está un poco lo que les decía, cómo es la bóveda plana, cómo son las relaciones exteriores, cómo es el sistema de separación de las distintas actividades que hay en la vivienda sin llegar a perturbar la bóveda esta que se mantiene como en una sola condición, a dónde utilizar el ladrillo hueco para que genere luces, para que genere este cribado y estas relaciones, y a dónde posibilitar que el ladrillo común sea como el que integra el interior y el exterior del mismo proyecto. El edificio Holmder de Oscar Fuentes también es una obra interesante en donde vemos un sistema de ensamble, pero como rodeando un sistema de mampuestos. El edificio prácticamente se ve en un todo metálico. La estructura metálica es la que posibilita todas estas como condiciones de vinculación, de relación, de situaciones exteriores que permiten que los balcones estén como en distintos lugares y entonces poder ver siempre un espacio desmaterializado, un espacio exterior, un espacio que tiene relación también con el contexto inmediato, pero también con el contexto lejano. Y aquí las plantas, donde se ve con claridad, acá también hablamos de representación, pero se ve con claridad cuáles son las mamposterías, los mampuestos portantes del edificio y cómo entonces están resueltos todos estos sistemas que adosan las partes del edificio. Es muy importante que este análisis lo vayan haciendo en cada uno de los ejemplos que nosotros les hemos proporcionado. Cuando hablamos de síntesis, volvemos a esta imagen que tiene que ver con la manera en que pensamos, ¿no? Con toda esta cantidad, este bagaje de cosas que debe pensar el arquitecto entre técnica, contexto, habitabilidad y después reducirlas a un sistema de dibujo como un sistema técnico y a un sistema de medida y de relación como el que se ve arriba en la organización tan clara de esta propuesta o en las organizaciones propuestas por Fuentes o por AFRA, donde uno puede ver incluso la relación de las partes entre las plantas bajas y las plantas subsiguientes, de cómo se ordenan, cuál es la medida, cuál es la división intermedia, dónde están las escaleras, perfectamente sintetizadas y relacionadas. En el caso de la derecha, cómo se ordena en relación al terreno, cómo el terreno pasa a ser un elemento vinculado absolutamente a la propuesta, dónde están las escaleras, dónde están los núcleos húmedos, dónde están las relaciones de las cocinas, las ventilaciones, a dónde miro, y eso es una extremada síntesis de la propuesta. Volviendo a Herzog o al edificio de los dúplex de Luque en Paraguay,
también se puede ver esta síntesis planteada tanto en el edificio de Luque, de cómo las medianeras son los elementos portantes, a dónde están los sanitarios, a dónde están las escaleras, cómo se componen los vacíos, cómo están estas dos rajas laterales perfectamente ordenadas, cómo se ordenan los sanitarios, cómo se ordenan los dormitorios con posibilidades de ser dos o ser uno solo. Todo eso es un proceso de síntesis que tenemos que detectar. Abajo nuevamente Herzog, donde hay como una trama de ordenamiento, se ven perfectamente que adelante están todos los sistemas de diurnos y nocturnos y atrás están todos los servicios, cómo se ordenan los patios, cómo se ordenan los núcleos de circulación, de acceso a cada patio, y eso es sin duda una extremada relación de síntesis. La síntesis planteada, por supuesto, en distintas cuestiones, estas alusivas al contexto, cómo ser actual en un contexto histórico, cómo llevar por ahí ciertas situaciones que tienen que ver con elementos lateralizados, como son las líneas, en el caso de la diapositiva del medio, cómo las líneas coinciden con ciertas cuestiones que tienen que ver con el entorno, con el contexto, y en el caso de las viviendas de Ruca, cómo estas cajas están divididas en 4 y esas divisiones permiten componer las aberturas, las puertas de ingreso y las relaciones en todo sentido. Bueno, esto se va, hacia el análisis de todo esto se va a detallar a través de lecturas, a través de croquis, a través de pequeñas maquetas que ustedes tienen que hacer. Es importante, como les decía, generar este hábito de estudiar, ver en todo momento el estudio detallado de la implantación, el estudio detallado de las plantas, las vistas y los cortes. Traten de ser como muy agudos en la observación de estas piezas, que cada una tiene su ubicación exacta, como le estoy diciendo, en la comprensión de los espacios que proponen, porque no son solamente diseñados en dos dimensiones, sino que por el contrario, están las dos dimensiones, pero están diseñadas en el espacio. Y después, como último punto, el estudio detallado de los materiales y los sistemas de construcción, que es un último punto en el análisis, pero no quiere decir que sea un último punto de reflexión, sino por el contrario, es tal vez un elemento de inicio, ¿no? Conocer los materiales y conocer los sistemas de construcción. Bueno, les deseo un muy buen comienzo, que podamos cerrar este año de la mejor manera posible, como lo estamos haciendo. Les agradezco mucho y bueno, estaremos presentes. Les mando un saludo grande.